Buenos días, bendiciones a todos, agradecidos porque amanecimos el día de hoy, porque podemos estar juntos compartiendo otro módulo de liderazgo bíblico. Esta mañana vamos a hablar de cómo eliminar el miedo y la ansiedad para siempre. ¿A quién le gustaría vivir sin miedo y sin ansiedad? No pongan puñito. La realidad es de que el mundo nos llena de miedos, de ansiedad, y mucha gente vive con una filosofía de evitar los riesgos, evitar vivir seguros. Y este es un error ahora sí que estratégico en la vida, porque nadie puede decir que está viviendo si al mismo tiempo está muerto de miedo, de arriesgar, de hacer cosas, de salir a la calle. Y todo esto es contradictorio y recibimos mensajes mixtos, ¿no? Y la pregunta que te debes de hacer es, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Es esconderme de los miedos, esconderme de los riesgos y de lo que está pasando en el virus, en el mundo y del coronavirus y de los riesgos? ¿O es vivir con sabiduría en abundancia? ¿Cuál de los dos crees que sea tú bíblicamente? Creo que la respuesta es muy obvia. Vivir con sabiduría en abundancia. Entonces, el propósito de la vida no es vivir seguros y vivir cada paso medido. No, es vivir con sabiduría en abundancia. Apunta esa frase, enséñasela a tus hijos, pero más que nada, modela cómo vivir una vida increíble. Y parte de esto es eliminar el miedo y la ansiedad de tu vida. Todo mundo en algún momento tenemos miedo, ansiedad. Yo recuerdo cuando perdí un empleo. Una vez en la vida me despidieron, por cierto, aprendí la lección y sentí ansiedad porque yo pensé que iba a encontrar empleo de nuevo rapidísimo, pero el tema conmigo es que yo ya ganaba más de $100,000 porque ya tenía una posición alta, entonces no hay muchos trabajos de $100,000 y me di cuenta de eso buscándolos, ¿no? Me ofrecían trabajos, pero comenzando a la mitad de lo que ganaba antes. O sea, literalmente me pedían regresar 10 años de profesión. ¿Y qué sucedió? Que ese periodo tuve ansiedad, tuve ansiedad. No tuve miedo, pero tuve ansiedad. También recuerdo cuando hubo la caída del 2008-2009 y perdimos millones de dólares en nuestro negocio inmobiliario. Ahí ya no tuve tanta ansiedad, porque ya estaba más claro en esta relación que tengo con Cristo, en este entendimiento del propósito de mi vida. Entonces, recuerdo que perdimos millones de dólares, pero no teníamos, estoy hablando de mi esposa y yo, no teníamos esta ansiedad, este miedo que tuve cuando no tenía esta relación tan sólida con Jesús y perdí mi trabajo, que había sido 10 años antes, una cosa así. Entonces yo te pregunto si hoy estás tú viviendo con algún miedo o con ansiedad. Te preocupa el futuro, te preocupa que te vas a infectar del coronavirus, te preocupa que tus padres ya están mayores, te preocupa que tus hijos están yendo, no sé, a una escuela que no es la óptima, o te preocupa tu ingreso, te preocupa tu trabajo. Entonces te quiero dar si le quieres llamar así, una fórmula para que no tengas miedo y ansiedad en tu vida. ¿Te gustaría saber bíblicamente, desde el punto de vista del liderazgo, lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios sobre vivir con autoridad, con postura, con certeza, con seguridad? No porque sepas el futuro, el único que sabe el futuro es papá Dios, sino porque tus actos hoy son sabios y tu fe está parada y basada en Cristo y en sus promesas, y tú estás cumpliendo con los requisitos. ¡Wow! ¡Qué manera de vivir tan opuesta a lo que te enseñan en el mundo! Y quiero leerles, como siempre, quiero leerles una historia bíblica que enseña este concepto de cómo enfrentar los miedos. Es una historia muy conocida. Creo que se las he leído ya un par de veces anteriormente, pero la voy a leer de nuevo hoy porque la quiero relacionar con tu posible miedo, ansiedad sobre el futuro, tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu fe. Y esta historia es la famosa, repito, la encuentras en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23.
Y tiene que ver con la historia de David y el gigante. Y dice así la historia. El ejército israelita estaba aterrorizado. Los filisteos tenían un campeón que medía más de 3 metros, así como de mi tamaño. Su nombre era Goliat. Un día, David visitó el campamento israelita y vio a Goliat. Lo oyó gritar y vio cómo los israelitas salían huyendo. Cada mañana y cada tarde, Goliat desafiaba a los israelitas, pero ninguno de ellos luchar. ¿Cómo se atreve a desafiarnos? Dijo David a los hombres que lo rodeaban. Tenemos al Dios vivo de nuestra parte. David fue a ver al rey Saúl. Yo lucharé contra el gigante, le dijo. Pero si solo eres un muchacho, le dijo el rey. Cuando cuido del ganado de mi padre, le dijo David, tengo que luchar con animales salvajes. Dios siempre ha cuidado de mí. David tomó su honda, también eligió 5 piedras del arroyo y se fue a enfrentarse a Goliat. Cuando éste lo vio, se burló de él, pero David le contestó, tengo al Dios vivo de mi lado. Cuando Goliat se acercaba hacia el amenazante, David colocó una piedra en la honda y la hizo girar alrededor de su cabeza. La piedra salió volando por los aires y golpeó a Goliat en la frente. El gigante se derrumbó. El campeón enemigo estaba muerto. Y les estoy contando la versión de niños. Si lees la palabra de Dios, le cortó la cabeza, o sea, es un poco más sangrienta la historia. El punto aquí es de que hay 2 cosas súper relevantes en esta historia que quiero que relacionen con los miedos y la ansiedad. La primera es que el miedo y la ansiedad dependen de tu perspectiva, de dónde estás parado. David venía de haber vencido leones, había enfrentado un león y había defendido a sus corderos. Y él, su perspectiva es que Dios estaba con él. Este es lo primero que entiendas de esto. Dios está contigo si tú estás con él. David estaba totalmente conectado con papá Dios y David creía con todo su corazón, toda su mente, toda su alma, que papá Dios lo iba a cuidar y que estaba con los israelitas, era su pueblo. Entonces, la perspectiva al enfrentar a este tremendo gigante de David era una perspectiva de que él traía a otro gigante de su lado y un gigante mucho más gigante que era papá Dios. Entonces, cuando tú enfrentas tus miedos, tu ansiedad, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién está contigo? Porque si te sientes sola o te sientes solo, te tengo noticias. Vas a ser como toda la bola de cobardes de los israelitas, todos atemorizados ante el gigante del miedo y la ansiedad, ante el gigante de que, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, es que perdí mi empleo. Ay, es que me divorcié. Ay, es que el coronavirus. Ay, es que las noticias. Ay, es que el crimen. Ay, y ahora estás como los israelitas acobardado en una esquinita escondida en la pared. Ay, no quiero salir, no quiero hacer nada. Y lo peor del caso es que estás escuchando a los cobardes, estás escuchando las noticias, estás escuchando a los perdedores. David no. David visualízalo solito en las montañas, todo el día hablando con papá Dios, todo el día estudiando la escritura. Entonces, ¿a quién escuchaba David? David lo único que sabía era las historias de papá Dios, las promesas de papá Dios, las enseñanzas de papá Dios. ¿A quién estás escuchando tú? La segunda historia, la segunda parte es que David puso su acción en su fe. O sea, a David le creyó a papá Dios. Hay mucha gente que conoce a papá Dios, pero no le cree. Y la razón que te puedo decir esto categóricamente es porque David actuó, habló con el rey Saúl
y le dijo, hey, hey, aquí tienes a un valiente. No, no es que yo sea valiente, porque esa es otra mentira del diablo. A Samuel le tuvo que decir que fuera valiente. Perdóname, a, a Josué le tuvo que repetir 3 veces que fuera valiente. Entonces, nosotros no somos valientes sin Dios, en mi opinión. Solamente cuando tenemos a papá Dios y convicción total que lo que estamos haciendo tiene un propósito más grande, es que tenemos valor. Es cuando estás defendiendo a tus hijos, estás defendiendo la libertad de tu país, estás defendiendo a tu esposa, estás defendiendo tu propiedad. Ahí te sale valor, no porque seas valiente, sino porque tienes una causa, una razón para no ser cobarde. Pero el miedo y el temor y la ansiedad, si no estamos conectados como David con papá Dios, nos va a ganar. Todos los israelitas estaban atemorizados ante este gigante de 3 metros, pero no David, porque su perspectiva, sus pensamientos, sus creencias venían de su relación con papá Dios. Este es el principio de eliminar el miedo y la ansiedad para siempre y de empezar a vivir una vida de libertad, pero con sabiduría. Escucha, David era un muchacho, pero David ya había enfrentado leones. David todos los días, yo lo imagino practicando con la onda. O sea, David, escucha muy bien esto. David no enfrentó al gigante a lo bruto. No se aventó de un segundo piso a una alberca sin agua para demostrarle a sus amigos que era valiente. No hizo una idiotez por impulso. No, él venía súper preparado. Él confiaba en su habilidad con la onda. Él ya le había atinado a moscas, yo creo. Dije, no, este gigante le atino a moscas cuando estoy ahí con los con los becerritos, corderitos, no le voy a atinar a este gigantón en la frente, por Dios. Entonces, es bien importante que todos los días te estés preparando, que estés aprendiendo, que estés puliendo tus dones y talentos. Yo les he enseñado ya muchas veces lo que el éxito bíblico es. Es desarrollar tus dones y talentos a su máximo potencial para servir a los demás en honor y agradecimiento a papá Dios. Eso es éxito bíblico. Eso es éxito. Pero muchos están atemorizados por las noticias principalmente, porque tienen sus oídos y sus mentes y tienen sus pensamientos en los pensamientos del mundo. Muchos de ustedes están adictos a las noticias, adictos, no pueden pasar una semana sin prender la televisión o la radio, se los puedo prometer, porque tienen una adicción al morbo, adicción a la mente está enferma. La mente de David no. Y ese fue el principio de este enfrentamiento contra los gigantes, que en este ejemplo es miedo a la ansiedad. David traía la onda, tenía habilidad. ¿Qué habilidades tienes tú para defenderte al mundo? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu fe? ¿Has estado trabajando en el pasado para que cuando te llegue un gigante lo puedas matar rápidamente? ¿O te va a agarrar el gigante desprevenido y ahora te acobarda y te roba la vida? Y ahora no te atreves ni a respirar, Dios mío. Hay gente que no se atreve, que no se quita la careta ni para ir al baño. Es ridículo. Llenos de miedo absurdos. Edúcate sobre los temas. ¿Qué temas? Es lo que hizo David. Se educó, practicaba todos los días, estaba conectado a papá Dios. Te estoy dando la clave. Te voy a enseñar algunos versos bíblicos que respaldan lo que te estoy diciendo, que ojalá los utilices. Y voy a terminar después con una oración muy poderosa
para eliminar el miedo y la ansiedad de tu vida y que a partir de este segundo empieces a actuar con sabiduría, empezando por saber lo que es sabiduría, que son las enseñanzas y ejemplo de Jesús. Mucha gente ni siquiera tiene idea de lo que es sabiduría. Entonces, vamos a comenzar con estos versos y quiero darte esta fórmula. Ya te la di prácticamente, pero quiero ahora sí que darte la respaldada por versos bíblicos para que te los memorices, especialmente si estás viviendo con miedo o temor. Primero que nada, comienza tu día en adoración y agradecimiento. Comienza tu día en adoración y agradecimiento. No prendas la radio, no prendas la tele, nada. Comienza tu día bien. Comienza con fortaleza. Comienza con agradecimiento. Mira lo que dice Salmos 143:8. Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. ¿Qué manera de comenzar el día? Por la mañana, hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar. Compara a la persona que lee este salmo en la mañana y que se pone a leer la palabra de Dios y las promesas de Dios y empieza a aprender liderazgo. Compara a esta persona con la que se levanta y lo primero que hace es poner las noticias. ¿Y qué es lo primero? 20,000 descabezados en el pueblo de Champalsanchi, quién sabe qué. Y ahora, caramba, en lugar de aprender, en lugar de confiar en papá Dios, en lugar de tratar de ver cuál es el camino a seguir, en lugar de elevar mi alma, ya inmediatamente tu cabeza podrida por el resto del día, totalmente pudrición total. Ya no puedes pensar claro y ahora le estás peor tantito. Ahora eres el transmisor del miedo, porque ahora le vas y le dices a tu primo, ¿viste las noticias? Se murió un niño en la China de coronavirus. Se van a morir todos los niños. Y ahora eres transmisor de miedo. Ahora te dejas usar por Satanás solamente porque prendiste la radio y la televisión y las noticias. Y ahora eres el transmisor. No nada más te metió miedo a ti. Pero te aseguras que todo el mundo alrededor tuyo tenga los mismos miedos que tú. ¿Por qué? Porque igual que los israelitas, entre ellos, cuando estaba el gigante, entre ellos decían, no, ese está muy fuerte, ese está muy grandote. Entre ellos se envenenaban. David llegó de afuera. David no pertenecía a ese grupo de cobardes y de chismosos David no pertenecía a ese grupo. Él vivía aislado. Su conversación era con papá Dios. Así es un ejemplo. Comienza tu día en adoración y agradecimiento. Parte número 1 en la fórmula. Haz lo correcto, lo justo y lo necesario. Escucha, Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esto te está diciendo que tú tienes miedo. ¿Tú crees que David, yo supongo que David no es que no tuviera miedo, pero tenía una fe más grande en papá Dios. Entonces, no es que yo no tenga miedo, pero tengo una fe más grande. Y segundo, no confío en mi corazón. Esto es algo que, repito, lo veo en los motivadores baratos, lo ves todo el tiempo en las masas de gente que se compra los clichés comerciales. Sigue los deseos de tu corazón. ¿Cuál? El corazón es engañoso. ¿Cuántas idioteces has hecho por seguir el deseo de tu corazón? No, obedece la palabra de Dios. A nadie, olvídate de los deseos de tu corazón. Tu corazón te va a engañar. ¿Qué haces cuando te enojas? Idioteces. Ay, estoy siguiendo los deseos de mi corazón que me dice que vaya y mate al vecino porque me pasó su tierra. ¿Qué haces cuando estás deprimido? Ay, es que mi corazón está rata. No, escucha, apunta esto, repítelo, estúdialo, créeme. Se trata de ser obedientes a la palabra de Dios.
No se trata de seguir los deseos de nuestro corazón. Los deseos de nuestro corazón nos engañan, nos van a llevar a la destrucción. La obediencia, la obediencia nos lleva a la justicia, a hacer lo correcto. Esto es sentido común cuando lo escuchas. Es sentido común cuando lo escuchas. Llega alguien, a mí me han llegado. Le he contado mucho que cuando trabajaba en Caterpillar, yo manejaba, acababa de ser promovido a una posición de gerencia para Latinoamérica. Y una de mis primeras experiencias en Argentina, en Ushuaia, fue que me pidieron soborno. Me dijeron que si queríamos poner nuestro equipo, era de generación eléctrica en Ushuaia, que teníamos que pagar una, le llamaban cuota de participación. Era un soborno. Ahora, yo era nuevo en mi posición. Y la verdad es que no sabía cómo manejar esas situaciones. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo dar cuotas de participación, discúlpame, pero me llevo esto y se lo voy a entregar a mi director. Y yo regresé a Miami y le dije a mi director, me dice, oye, nos requiere una cuota de, no sé, $1 millón de participación en Argentina. Yo, la verdad, no estoy a gusto con eso, no siento, no sé cómo manejar eso. Ahora, hoy en día sí sé cómo manejarlo. La respuesta es absoluto, categórico no, porque es lo correcto y porque tengo la sabiduría de la palabra de Dios. Pero en aquella época era un muchachito menso de 35 años con una gerencia a Latinoamérica que todavía no sabía manejar. Todavía no tenía esta fortaleza que tengo hoy, esta madurez. Total que entregué el tema, ya no sé qué pasó, pero sí nos dieron el proyecto, lo cual, repito, años después, puso mucha, cuestionaba cómo se hacían los negocios en ciertos lugares. Pero el punto está en que ese es un ejemplo cuando tú confías en tu corazón. No, pues quiero quedar bien con el jefe, quiero quedar bien con la empresa, todo mundo lo hace, todo mundo soborna, todo mundo da mordida, todo mundo da cuota, ¿por qué yo no? Y lo hubiera dado, a lo mejor, bajo el criterio del mundo, la presión del mundo. Pero si yo me apoyo pero si no me apoyo en mi entendimiento y me pregunto esto, fíjate lo poderoso que es esta pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios para esta situación? ¿Qué dice? Y ahora lo haces porque hay una promesa detrás. Pero casi nadie se hace esa pregunta. Casi todo el mundo dice, ¿qué dice mi jefe? ¿Qué dice mi amigo? Y ahora están tomando porque los amigos los presionan, porque están siguiendo los deseos de su corazón. Haz lo correcto, lo justo y lo necesario, no porque esté en tu corazón hacerlo, sino porque está en el entendimiento que tienes de lo que quiere que haga papá Dios. Actúa, actúa, actúa. Mira, no hay nada más. Estoy yo convencido que la persona que tiene tiempo para tener miedo es porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Si los israelitas inmediatamente se hubieran levantado a pelear contra el gigante no hubiera podido ganarle a todos juntos. Pero empezaron a pensar. ¿Y a dónde crees que opera? Satanás. Opera en tus pensamientos. En los negocios yo le llamo el gorila. ¿Quién ha escuchado mi entrenamiento del gorila, no? Que traemos en la cabeza. Cuando tú no estás en acción, en lo que sabes que tienes que hacer, te empieza a entrar la ansiedad. ¿Quién ha observado eso que es verdad en sus vidas? Cuando no estás actuando en lo que tú sabes que tienes que hacer. Entonces yo tengo el hábito del ejercicio. Y cuando pasan 2, 3 semanas sin hacer ejercicio, empieza a entrar no, ni 2, 3 semanas, días, me empieza a entrar una ansiedad, porque no estoy haciendo lagartijas, sentadillas, corriendo, pues, abdominales, no, y me empieza a entrar ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Cuando me separo de papá Dios, me entra ansiedad.
Lo que yo he descubierto es que cuando actuamos en la sabiduría de la palabra de Dios, no te da miedo porque no tienes tiempo. Es esa persona que tiene que escalar una montaña y sabe cómo hacerlo, se preparó y lo único que tiene que hacer es un paso arriba del otro, pero si la ve y la analiza, es como el que va al doctor, le tiene que meter una medicina y se pone a estudiar la jeringa y el tamaño del líquido, nunca lo vas a hacer. No, ya, tómate la medicina si es lo que has decidido y crees que es lo que es sabio. Actúa, actúa, actúa. En Isaías 41:10 explica ese concepto. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Puedes actuar, 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 pero tus acciones tienen que ser sabias. O sea, tienes que saber que lo que estás haciendo es justo, es bueno, es noble, sirve a los demás, es edificante, es correcto. Eso tienes que saberlo y ahora lo tienes que hacer. Y si tú te pones todo el tiempo a actuar con sabiduría, el miedo y la ansiedad desaparecen. Es lo que decimos a los jóvenes. Yo entreno jóvenes, como ustedes saben. Y lo primero que les digo a los padres es un joven ocioso, o sea, un joven que no tiene nada que hacer, garantizado se te meten problemas. Garantizado se te meten problemas. No debe de existir tiempo libre para los jóvenes. ¿Por qué? Porque sus cerebros están lidiando con esto, es donde Satanás está al 100%. Porque si te captura de joven y te hace hacer pecar de joven y te hace arrepentirte y todo, y te cargas de vergüenza y te carga de... Ya te agarró, ya te agarró, ya te agarró. Es súper difícil soltarse. Pero un joven que está haciendo ejercicio, está metido en la música, tiene buenas amistades, está comiendo bien, un joven que tiene tarea que hacer, un joven que está ocupado. Entonces, mis hijos son muy bendecidos. Y hace algunos años puse algún Facebook por ahí con una lección de mis hijos, porque mi esposa y yo, adrede, les creamos obstáculos y barreras y actividades a mis hijos, adrede, porque reconocemos que estaban muy bendecidos. Reconocemos que todos sus amiguitos, muchos de sus amiguitos no tenían que hacer nada. No tenían que lavar trastes, no tenían que barrer, no tenían que hacer nada, porque tenían sirvientes, tenían gente que les hacía el trabajo. Y nosotros reconocimos eso en nuestros hijos. Y les digo una cosa, escucha muy bien esto. Estos eran rutinas por si te ayudan como padre. Número uno, mi esposa nos sentaba en las tardes alrededor de la mesa de la comida y adorábamos, nos hacía adorar a papá Dios, cantábamos. Imagínate jóvenes con sus padres adorando a papá Dios, pero fue porque lo empezó desde niños. O sea, para ellos era natural. No lo empezó ya como jóvenes porque los jóvenes son rebeldes. Pero imagínate eso. Luego les dábamos tareas que no me importaba que tuviéramos ayuda en la casa. Ellos tenían que barrer, les hacía, no me importaba que tuviéramos jardinero, ayudaban en el jardín, no me importaba que tuviéramos quien nos lavara el carro, ellos lavaban el carro porque nosotros reconocíamos que si no teníamos a nuestros hijos actuando y actuando y actuando y ocupados en cosas positivas, desarrollando inclusive sus dones y talentos, el deporte no es opcional en mi casa, porque tú te imaginas a dos hombres jóvenes y que no saquen la energía en el deporte, ¿en dónde la van a sacar? Lo van a sacar de alguna manera. La única pregunta es si es positiva o negativa. Actúa, actúa, actúa. Cuando alguien me dice, es que tengo ansiedad del coronavirus, y es que tengo ansiedad del negocio, y es que tengo ansiedad de que no estoy ganando dinero, yo lo que les digo es, haz llamadas, haz ejercicio, come bien, actúa en sabiduría. Ojalá que les esté ayudando esta fórmula. Cuando no hay nada que puedas hacer y te ganó la ansiedad, te ganó el miedo, siente el abrazo de Jesús.
Para eso vino, para quitarte el miedo, para quitarte la ansiedad. Por eso él se sacrificó en la cruz. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando ya no ganaste, cuando ya te venció, estás preocupado por la salud de tus padres, estás preocupado por tus finanzas, estás preocupado por tu relación. Siente el abrazo de Jesús. Pon tus pensamientos en este amor infinito, que no importa tu pecado, que no importa tu situación actual. Tú puedes venir hoy, arrepentirte, arrodillarte y sentir el abrazo de Jesús. Pero lo tienes que buscar. Ahora hay mucha gente que en ignorancia, en falta de quizás de experiencia, dice, señor novato, ¿cómo puede usted sentir un abrazo de algo que no es físico? Y yo le digo esto, ¿tu miedo es real? ¿La puedes tocar? ¿Tu ansiedad es real? Está, es como este cuaderno. ¿Cómo te atreves a decirme que no puedes poner tus pensamientos en el amor de Cristo, pero sí los puedes poner en el miedo y la ansiedad, que no existen más que en tu cabecita, igual que el amor de Cristo? Si existe aquí, lo sientes en el cuerpo. ¿Quién acaba de sentir escalofrío al Espíritu Santo? Perdónate, que ya has sido perdonado. Mucha gente vive con miedo, con ansiedad, porque no se ha podido perdonar. Está cargando con el peso de la vergüenza, está cargando con el peso. Perdónate. Mira, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8. Por tanto, ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Escucha, yo he hecho cantidad de idioteces en mi vida, algunas mayores, por mi falta de sabiduría, por recibir placer inmediato. He mentido, he robado, he creado falsos ídolos, he deshonrado. Quizás no suficiente como para ir a la cárcel, pero no hay pecado pequeño en los ojos de Dios. El que se enoja es el mismo que el que mata. Jesús vino a decirnos. No hay diferencia. Y bajo el estándar de Jesús, nadie aquí puede decir que no ha pecado. Entonces, el punto que quiero hacer es que la gente que no entiende para qué vino Jesús, nunca lo va a buscar. Y van a vivir con la carga toda la vida. Y eso les va a crear el miedo, la ansiedad y otros disturbios mentales. Pero cuando tú finalmente te arrodillas y te arrepientes y dices, yo sé que nunca estaré al estándar de Jesús, porque no hay perfección en el ser humano. Pero hey, el camino es vivir en abundancia, en sabiduría, corrigiendo. Ay, me equivoqué, me ganó el enojo, me ganó la falta de sabiduría, me ganó la idiotez, me ganó la presión social, pero regreso al camino, regreso al ejemplo. Y la próxima vez, apunta esa frase, es muy poderosa, la próxima vez lo trato de hacer mejor. Sabiendo que todo este camino es imperfecto porque estamos en el mundo y porque tú eres imperfecto y porque yo soy imperfecto. Pero nuestra visión y nuestro modelo y nuestro ejemplo está en Jesús. Y por consiguiente, puedo perdonarme porque Él me perdonó a mí y te puedo perdonar a ti. Les he contado anteriormente la historia de personas que por ejemplo en proyectos le dimos a alguien que no me acuerdo, y este es el punto, no me acuerdo su nombre, le dimos $250,000. Cuando nos dimos cuenta que estaba perdido, después aprendimos que este amigo era alcohólico y no nos habíamos dado cuenta, nos faltó sabiduría.
y le dimos $250,000 porque tenía un diploma de, no sé, de Stanford y había sido director general de una empresa y estaba creando una compañía de seguros. Y bueno, nos habló bonito, nos convenció y le dimos $250,000 para invertir. Se perdió el dinero. Y nosotros reconocimos cuando se perdió porque nos dimos cuenta que era alcohólico. Hicimos cosas que debimos de haber hecho antes y que vimos su trayectoria y dijimos, no, que ya lo perdimos. Ustedes saben que pasó el tiempo y recuerdo que en una cena yo le pregunté a mi esposa y le digo, oye, ¿cómo se llamaba el amigo que le dimos $250,000 y lo perdió? Mi esposa dice, no me acuerdo. O sea que tu capacidad de dejar ir tu pasado, y vamos a hablar de ese tema en el futuro, es súper importante que lo dejes ir, pero correctamente, porque te has perdonado, porque recibes el perdón de Cristo, porque te arrepientes y corriges lo que tengas que corregir. Ese es el camino a la libertad. La recompensa es increíble. La recompensa es increíble. Escucha, en Romanos 8:18 nos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Escucha, para los que ponemos nuestra fe, confianza y entendimiento en la resurrección de Cristo, sabemos que hay vida eterna. Sabemos que hay un lugar donde no hay dolor, no hay condenación, no hay necesidades que tengas que suplir. Lo único que vamos a hacer es adorar a Dios todo el tiempo, todo el tiempo, en una posición privilegiada. Compara eso con la persona que no tiene conocimiento de Jesús o no lo acepta y ahora termina en el infierno. La palabra de Dios es clara. A algún lado te vas a ir al terminar esta vida. Y solamente hay dos sabores aquí. Está el camino de aquel que recibió perdón, que recibió ahora sí que la gracia de Dios y que tiene su lugar asegurado siempre que su corazón ha sido cambiado y sus pensamientos y sus acciones. Yo conozco mucho falso converso que dice creo en Cristo, pero sigue mintiendo, sigue robando, sigue engañando, sigue hablando con la boca de cochinero. No hay ningún cambio, no fue verdadera su aceptación de la gracia de Dios, fue pura palabrería emocional, no es un compromiso a la obediencia, fue momentáneo. Escuchó un buen predicador, se emocionó y dijo, entrego mi vida a Cristo, pero mañana no obedece. Eso no es una entrega, eso es una emoción pasajera. Y Jesús nos pide, escucha, nos pide obediencia, nos pide entrega. Pero a cambio nos quita el miedo, nos quita la ansiedad, nos ofrece vida eterna al lado de Papá Dios. Dime tú si vale la pena esta entrega. Copia las acciones y el carácter de Jesús cuando tengas dudas. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Papá Dios te creó con ciertos dones y talentos. Algunos de ustedes bastante feitos, los estoy viendo, pero esto no tiene nada que ver con el plan de Dios para tu vida. Él ya te preparó para buenas obras, usando tus dones y talentos, en agradecimiento a su gloria y para su gloria. La pregunta es si te atreves en fe a actuar en la sabiduría de Dios para que no tengas miedo, para que no tengas ansiedad, para que no te estés escondiendo de todo, sino que al contrario, como David, agarres tu onda, enfrentes gigantes, confiado no nada más en Papá Dios, sino en tu preparación, en tu conocimiento. ¡Wow! ¡Wow!
Qué manera de vivir, sin miedo, sin temor, sin condenación, no porque no lo sientas, sino porque no tienes cabeza para enfocarte ahí, porque ahora estás enfocado en el poder de Cristo. Consejos finales, suelta todo y disfruta todo. Eso merece que lo pienses, lo razones. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica en acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Yo les digo a mis hijos, apunta esta frase que viene de aquí, de Filipenses 4:6, pero la uso para el mundo, para enseñar principios de negocios, principios de vida. Ese es el principio que les enseño a mis hijos. Disfruta todo, pero no necesites nada más que a Jesús. Hay mucha gente que se siente culpable de vivir en casas de millones de dólares, o de manejar buenos carros, o de comer en buenos restaurantes, o de vivir en clubs de golf y poder nadar al mediodía. Les digo esto porque cuando yo dejé de ser empleado, el primer día que me fui a nadar al mediodía a una alberca semiolímpica con calefacción, con palmeras, con conserje, y era el único, me sentí culpable por unos minutos. Y dije, papá Dios, eres tan bueno que me permites disfrutar a mí esto cuando todos los demás papás en nuestra comunidad están trabajando. Para ser justo, yo construí mi negocio de network marketing y la consecuencia de construirlo era que me dio libertad. Esa es la consecuencia de construirlo. Y cuando fui libre, me sentí culpable porque vi que nadie más podía disfrutar la libertad que yo tenía. Pero papá Dios me puso claridad y me dijo, disfruta todo, porque yo te lo estoy dando, pero no lo necesites, porque te lo quito cuando yo quiera. Y fue ahí cuando dije, papá Dios, aquí estoy bien, y empecé a nadar, y ahora disfruto de una vida con opciones y libertad que prácticamente nadie alrededor de mis vecinos tiene. Agradezco todo minuto, pero les digo algo, no lo necesito. Alguien me preguntó alguna vez, señor Lobato, y si usted viaja por el mundo, lo cual lo hemos hecho con mis hijos y mi familia, me dice, ¿prefiere viajar en hoteles de 5 estrellas o con mochila? Con mochila ahí de albergue en albergue. Mi esposa y yo no lo pensamos ni 2 segundos. Hoteles de 5 estrellas. y, y digo, y no tiene nada de malo, pero esto es lo que tienes que saber de nosotros. Preferimos viajar en hoteles de 5 estrellas, pero no tenemos ningún problema con la mochila. Eso es libertad. No nos aferramos a nuestra riqueza económica. La usamos para construir el reino de Dios y una buena calidad de vida. No nos aferramos a nuestros hijos. Los educamos, los disciplinamos, los corregimos, les enseñamos los principios y palabras de Dios, pero no estamos preocupados por ellos. Papá Dios los tiene en sus manos. No nos preocupamos por el coronavirus, pero hacemos ejercicio, nos alimentamos súper bien, nos educamos sobre lo que hace un sistema inmune fuerte, pero no estamos temerosos del virus. No nos preocupamos de lo económico, pero hacemos las llamadas, filtramos las manzanas, aprendemos los guiones, las respuestas, las conversaciones, usamos el sistema, pero no nos preocupamos de lo que Papá Dios tiene preparado para nosotros. Cuando no te afanas a nada y actúas con sabiduría y le crees a Papá Dios sabe, conoce los que quieres, los deseos. Y Papá Dios es bueno. Y cuando tú estás actuando en obediencia, con sabiduría como te estoy enseñando, Papá Dios te protege del bicho chino. Papá Dios te protege de las bancarrotas. Papá Dios te protege de la gente tóxica. Tu tarea es ser obediente, ser sabio, actuar, creer, prepararte.
educarte. ¡Wow! ¿Cuánta gente, si supiera esto, dormiría en total paz en lugar de estar dándole vuelta a los temas y de estar dando vuelta a este problema y a esta situación y a esta enfermedad? ¿Y cuánta gente echaría toda su ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando yo he tenido mis ataques de ansiedad o de miedo, de temor, llega la noche y lo que yo hago es que oro y pongo todos mis pensamientos en Jesús y pienso en el precio que Él pagó. Pienso en el abuso, en la humillación, en la golpeada, la desangrada. Pienso en todo lo que Él pasó y comparo con el problema que yo tengo. Y lo único que me pasa en la noche es que cuando comparo el precio que yo estoy pagando por mi vida con el precio que Jesús pagó por mi vida, es como que mis problemas se desaparecen. Me da perspectiva y empiezo a cambiar mis pensamientos de ansiedad a agradecimiento. Aquellas cosas que te preocupaban hace 5 años, ¿te preocupan hoy? ¿Acaso no fue energía tirada a la basura esa preocupación y ansiedad? Porque hoy en día ya no te preocupa lo de hace 5 años, lo de hace 10. ¿No sería agradable aprender estos principios que te estoy enseñando de liderazgo bíblico hoy para que no tengas que en 5 años decir qué idiota fui preocupándome de lo económico, del coronavirus, de aquellas cosas hace 5 años, hace 10 años? Qué bruto fue que me robó paz, me robó tranquilidad, me robó inclusive acciones que pude haber tomado positivas, pero no las hice porque estaba preocupado. ¿No te gustaría ser libre a partir de este momento para que nunca tengas que decir, me robé, perdí tiempo, perdí energía, perdí todo preocupándome cuando no lo debí de haber hecho porque por ignorancia? Es más, David estaba conectado a Papá Dios, estaba alejado del mundo, estaba preparado para enfrentar gigantes, actuó, confió, recibió la recompensa. La fórmula no es difícil, señores y señoras, pero sí requiere que como David te conectes a Papá Dios, lo conozcas, tengas una relación con Cristo, te alejes del mundo, dejes de escuchar noticias y tarugada y media que no te sirve para nada, actúes en sabiduría porque conoces el plan de Dios, estás desarrollando tus dones y talentos, estás haciendo buenas obras, estás sirviendo, actúes, confíes en los resultados, porque tú no puedes plantar peras y recibir manzanas. Y Papá Dios te va a dar la recompensa aquí o en la vida eterna. Y esa certeza te da paz para dormir, para descansar, para disfrutar todo. Porque lo único que necesitas es a Jesús, su gracia, su ejemplo y su sabiduría. Y ahora nadie en este grupo debe de preocuparse más allá de impresionar a Papá Dios, de ser discípulos con nuestro ejemplo. Yo he sufrido descalabros económicos. 2 veces en mi vida no he tenido dinero ni para poner al refrigerador. Ustedes conocen mi historia. Hemos sufrido enfermedad, ya pasamos al bicho chino. Gracias a Dios no fue gran cosa. Hemos tenido problemas relacionales. Mi esposa y yo tenemos 33, 32, no sé cuántos años de casado. Nadie llega a esos años
y tiene un matrimonio agradable sin haber crecido en Cristo, sin haberse perdonado, sin perdonar. Nadie llega, o llegan todos amargados, lo cual no vale la pena. Papá Dios nos ha permitido impactar la vida de los demás con nuestros dones y talentos. Nos ha permitido disfrutar de salud, de riqueza, nos ha permitido disfrutar de falta de salud, de falta de riqueza. En otras palabras, Papá Dios nos ha permitido vivir en abundancia, sin miedo, sin ansiedad, sin temor, porque conocemos su voluntad. Somos obedientes a ella, le creemos a Él y nos separamos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso nos da una perspectiva para actuar, para ser fuertes, para avanzar, que el mundo no la entiende. Y ahora no entienden por qué tú enfrentas la enfermedad con gozo, por qué enfrentas los retos con gozos, por qué tú no te amargas la vida como los demás por las noticias, por qué tú estás optimista sobre el futuro y compartes esperanza y compartes una visión de libertad. Y la gente te ve como un raro. Decir, ¿qué te pasa? ¿Que no estás viendo lo que está pasando allá afuera? Tú dices, te soy sincero, no. Yo solamente veo lo que está haciendo Papá Dios en mi vida. Y eres la luz de esperanza. Eres la guía para los ciegos. Eres la lámpara, porque Jesús te está guiando a ti. Amén. Y con esto yo oro para que Papá Dios nos permita, a través de este mensaje, a través de estas palabras, a través de estos versículos bíblicos, a través del ejemplo de David con el gigante que representa la ansiedad y el miedo, nos enseña con claridad, sin ninguna confusión, cómo vivir libres de ese miedo y de esa ansiedad. Y nos da una clara camino y claras instrucciones que si las obedecemos y podemos poner nuestros pensamientos en Jesús y en su ejemplo y actuamos y nos liberamos y no nos afanamos a nada, sino solamente somos obedientes, lo que va a pasar es que nuestra vida va a ser abundante. Los gozos van a ser abundantes, las perspectivas. No vamos a estar libres de los temas del mundo, pero los vamos a enfrentar con una libertad y una perspectiva muy diferente al que se deprime, se amarga. Al contrario, nos van a hacer crecer, nos van a hacer ser más libres, más competentes, más capaces, más preparados para la próxima vez. Y eventualmente nos encontraremos en los brazos de Dios, disfrutando, adorándolo y agradeciendo que pudimos vivir sin miedo, sin condenación, sin ansiedad, vivir al máximo en el mundo y ser esta luz de esperanza para liberar a los demás por medio de la palabra y el ejemplo de Jesús y la gracia de Dios. Amén. Déjame un mensaje en el Facebook. Si pasa este mensaje a quien creas que está sufriendo de ansiedad o de preocupación del futuro, déjale saber que hay libertad en Cristo Jesús. Hasta la próxima.